Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la relación de trabajo y en lo específico con el contrato individual de trabajo. Recuerden que esta parte que hemos estado mencionando acerca de la relación de trabajo es porque nosotros estamos, acuérdense, analizando el derecho individual del trabajo, ¿sale? Es decir, este derecho individual se llama precisamente individual del trabajo porque vamos a ver las relaciones entre un solo trabajador con un patrón, o en su caso varios patrones, pero aquí la importancia es de un solo trabajador. Si nosotros quisiéramos hablar en el conjunto de trabajadores y que estén formando un sindicato, lo estaríamos nosotros relacionando con el contrato colectivo de trabajo o con la relación colectiva de trabajo. Entonces, por eso es que nosotros en este rubro tenemos que trabajar con esta asignación, que es el contrato o la relación y de aquí precisamente vamos a comenzar. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta relación individual? Bueno, nosotros tenemos que establecer límites o los lineamientos en la relación de trabajo que siempre es entre obrero-patrón, así como la naturaleza, efectos jurídicos de estos contratos laborales entre un trabajador con un patrón. Ese va a ser nuestro objetivo. Y bueno, indicar desde un primer momento, debemos nosotros de establecer que existen diversas formas para constituir una relación de trabajo. Esto por establecerse así en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que no importa el origen, ¿sale? Si bien es cierto, lo más común de estas relaciones de trabajo, pues es el propio contrato. ¿Qué significaría? Les pregunto a ustedes, no sé quién esté trabajando en este momento, ¿qué significaría que en este momento pues no exista un contrato físico? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la situación entre la existencia o no de esta relación de trabajo? Que si bien lo menciona en el artículo 20 del trabajo, que menciona así, voy a leer el artículo 20 para que más o menos estemos en. Dice, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Es eso, ¿no? Nosotros establecer la relación de trabajo, pues no indica que tenga que ser forzosamente a través de un contrato. Así lo establecemos o así está dispuesto en la ley. ¿Qué significa? Bueno, que no solamente el contrato, que tengamos un contrato físico, pues pueda dar el origen a una relación de trabajo. Simplemente dice que es la prestación de un trabajo subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces, si una persona contrata para, por ejemplo, Eric, ¿no?, que es el patrón, contrata a una persona que le ayude a elaborar, bueno, el producto que Eric realiza. Bueno, pues esa persona que él está contratando tendría que ser trabajador, y en su caso Eric tendría que ser el patrón, porque, bueno, pues existe un trabajo personal subordinado porque está bajo las órdenes de Eric y tendría que hacer lo que pues él manda. Y bueno, pues tiene la contraprestación de el pago, ¿no?, de un salario. Y esta relación, ¿sale?, que textualmente indica que existe una subordinación sobre una persona para desempeñar un trabajo y que además se le esté remunerando con un pago de un salario, ahí establecemos lo que es la relación de trabajo. Si bien es cierto, lo más común es que exista un contrato, pues bajo estas circunstancias, pues no es necesario. Y sigue diciendo el artículo 20, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual
una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Entonces, no importa que no tenga un contrato, lo que sí importa es la prestación de un trabajo. ¿Sale? Y establezcamos esa situación porque, bueno, pues diríamos entonces que pues es más que suficiente el hecho de prestar un servicio para que surja la relación laboral. En este caso, pudiese existir una relación de trabajo sin dar por anticipado un contrato escrito, verbal o tácito. Esta situación ha sido motivo de análisis, mucho análisis, esta situación, porque recuerden que existen todavía algunos trabajos, por decirlo así, algunas prestaciones de trabajo que aún no se encuentran regulados por la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que en el 2019 apenas se empezó a regular el trabajo o la prestación del trabajo en cuanto a las personas que trabajan en el hogar, es decir, el ama de llaves, la cocinera, todas estas personas que ayudan en el trabajo del hogar, bueno, pues no estaba regulado como tal, y ahora, en estos momentos, a partir del 2019, bueno, pues se empieza a regular esta parte. Entonces, tener bien descrito, bueno, que faltan algunos, por ejemplo, los jardineros, que no se establece una relación laboral todavía, aunque, bueno, pues saben ustedes que, como les he estado comentando, es suficiente el hecho de prestar un servicio sin que exista un contrato. Entonces, nosotros podríamos establecer la relación laboral sin la necesidad que exista un contrato de trabajo. Ese es el objetivo de establecer cuando se establece una relación laboral y que no es necesario a través de un contrato. ¿Sale? El patrón dice, no tengo un contrato y me está demandando la relación laboral. Bueno, habría que establecer cuáles serán las formas de esa prestación de ese servicio y establecer o poder establecer que sí existe o que sí existió, bueno, pues ese trabajo subordinado, esa relación laboral, y se puede establecer a través de unas testimoniales en la cual se establezca esa situación. Y que bueno, además, en caso de que no el establecimiento o que sí se establezca, pero que no haya sido formalizado a través de un contrato, el pagar los impuestos, el pagar el IMSS, el pagar el Infonavit, bueno, pues se tendría que analizar esa parte y bueno, pues ahora sí nos vamos sobre la indemnización pues que se requiera, ¿sale? Esto en cuanto a esta existencia, ¿sale? Dice, con excepción, el hecho de que exista un contrato de trabajo no supone de modo necesario la relación laboral. Y bueno, aquí también, ¿no? Una persona que está trabajando no necesariamente necesita la elaboración de un contrato. Pero igualmente, el hecho de que haya existido un contrato, bueno, pues pudo haber sido que haya ido a firmar el contrato y pues nunca se presentó a trabajar. Esto, bueno, es normal. Un trabajador está haciendo pues su trámite de contratación, lo termina, celebra el contrato y pues en un momento dado dice, ¿sabes qué? Pues no me interesa. No me va a interesar el hecho de, pues de tener la relación, ¿sabes qué? Pues no me presento simplemente y en ese caso, bueno, pues el patrón tendrá que dar aviso en su momento a que él nunca se presentó con los elementos necesarios y suficientes como medio de prueba
para acreditar que él pues nunca se presentó a trabajar. Y bueno, pues el trabajador en su caso que quisiera demandar algún despido o alguna situación, pues el patrón tendrá que decir que sí, efectivamente existe un contrato laboral, pero nunca existió la relación laboral, es decir, el trabajador nunca se presentó a trabajar o nunca realizó una actividad con el patrón. Por eso es que dice, sí existe un contrato, pero esta existencia del contrato, bueno, pues no supone la relación laboral, ¿sale? Una cosa es el contrato y otra cosa la relación laboral. No supone la segunda, por, digo, algunas circunstancias que, bueno, se pudiesen llevar a cabo. Es por eso y que bajo esa circunstancia vamos a decir que es más que suficiente que se presente la relación o la prestación de un trabajo personal y subordinado para que nazca la relación de trabajo. Esta sí es importante. Por eso les digo, ¿qué tan importante es que tengamos un contrato? Ninguna. La verdad es que no es necesario que exista un contrato en el cual se haya pues establecido alguna situación, porque pudo haber habido un contrato verbal, ¿no? Sabes que te presentas a trabajar, tu horario está al día, tus funciones son tales y tu salario va a ser tal, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con los trabajadores del mercado. Por ejemplo, aquí en Cuautitlán, en todos los mercados, cuando solicitan trabajadores, bueno, pues simplemente se les dice, ¿sabes qué? Mira, ven a trabajar y adelante, ¿no? No hay ningún problema. En el cual, bueno, pues se especifique cuáles son tus días de trabajo, cuál es lo que vas a desempeñar y cuál va a ser tu paga. Con eso es más que suficiente para establecer la relación de trabajo, porque existe esa prestación del trabajo personal y subordinado pues, a alguien en específico, ¿sale? Más que eso, ¿sale? Jesús, Ulises. Tengo una duda, maestro. Por ejemplo, ¿qué pasa bueno, sí existe la relación laboral, pero normalmente con los pasantes de derecho de cualquier materia, que pues nada más les pagan un salario, pero pues, no tienen prestaciones? Pues precisamente se les tiene que dar de alta como pasantes, ¿no? Como aprendices, porque finalmente sí existe una prestación, pero es de aprendizaje, ¿no? Y se explica esa situación de que sea bajo ese modo. Algunos despachos, sí, algunos sí te contratan y te pagan el mínimo. O sea, sí hay algunos que te pagan el mínimo, bajo esas circunstancias, pero en los demás, pues no existe como tal como una relación de trabajo. Pongámoslo así, no existiría una relación de trabajo, porque acuérdense que debe de ser con una remuneración. Entonces, el pasante, pues no obtiene una remuneración, únicamente, bueno, en algunos casos se les da una ayuda en cuanto a sus pues gastos, ¿no? De pasajes y demás. No se le da, pues no se les paga como tal una prestación económica, como tal. ¿Existe la situación? Sí. ¿No está regulada? No, pero pues no. No, por ejemplo, acá en el despacho, yo siempre les he dicho, yo les enseño, traen ustedes algún caso en específico, ustedes lo llevan, ustedes cobran, pues no tenemos esa relación de trabajo. Y pasa con lo mismo, para casi todas las profesiones, ¿no? Todas las áreas. Yesenia. Profe, una pregunta. Un ejemplo, si una persona trabaja y no les están ofreciendo prácticamente el seguro y le llega a suceder algo dentro del trabajo y, por ejemplo, el jefe no se quiere hacer responsable, ¿qué es lo que sucede ahí? Sí, sucede también mucho esa situación, que no se les paga un seguro social, entonces el patrón tiene que hacerse responsable con una clínica para que él pague esas curaciones que en dado momento se pueda suscitar.
bajo esa circunstancia, y si no se hace de esa forma, bueno, pues hay que acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador para que nos ayuden en cuanto a la denuncia correspondiente en contra de ese patrón, por no tener la previsión en cuanto a la seguridad social se refiere. Recuerde que ahora existen varios acuerdos, el 034 o 035, y no solamente eso, hay otros, no recuerdo los nombres, pero habla específicamente en cuanto a la seguridad e higiene en el centro de trabajo. Entonces, el hecho de no tener esa seguridad e higiene en el centro de trabajo amerita sanciones. Entonces, se tiene que hacer esa denuncia correspondiente ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que se inicie una inspección en el centro de trabajo, y bueno, pues ahí en esa inspección se va a verificar si existe riesgo de trabajo, qué tipo de riesgos de trabajo, y ahí, bueno, pues ahí puede saltar, sabes que pues yo me accidenté y pues el patrón no me pagó o no me ayudó en cuanto a mi seguridad social. En cuanto al médico, se refiere en la circunstancia específica, y bueno, pues ahí ya puedes hacerlo. Ahora bien, nunca se pagó, ¿no? Tú trabajaste, ¿no? 5, 10, 20 años, independientemente del tiempo que hayas trabajado. Y aún así, bueno, pues no se liquidó en su caso, ¿no? El servicio, IMSS o particular, porque acuérdense que pueden contratar a un particular para emitir esta estación, y ellos se pueden salvaguardar que pues existe esa seguridad. Pero en caso de que hayas trabajado así todo el tiempo y que te vayan a despedir o que pues vayas a renunciar bajo cual sea el orden o motivo o circunstancia, entonces bajo ese ordenamiento que nosotros podamos entender, tú en el momento que te vayan a despedir, pues tú demandas el despido injustificado, pero además de eso refieres que si eras trabajador, comprobar que eras trabajador de la empresa, y que bueno, bajo esa modalidad, demandar también el pago retroactivo de todo eso que te quedan a deber en cuanto a la seguridad social, porque acuérdate que no solamente es la seguridad social, ahí implica en otra materia que ustedes van a llevar, precisamente de seguridad social, que también es el tema de las semanas cotizadas, porque finalmente tienes ese servicio de las semanas cotizadas o ese beneficio para en algún momento alguna pensión, si es que todavía corresponde ese derecho, de acuerdo a la ley. Y el pago de vivienda, esto de Infonavit, para que igual tengas esos puntos o te cuenten esos puntos, y bueno, tú los puedas pedir con efecto retroactivo del tiempo en el que eres o fuiste trabajador. ¿Sale? De momento, así como que te voy a denunciar esa situación, sí se puede en la Profedet para que se haga una inspección de trabajo, nada más. Y hasta que te despidan, tú puedes solicitar ese pago retroactivo en cuanto a esa situación. Antes, pues no puedes tú denunciar el hecho que te paguen, no, es más bien una inspección de trabajo y que de ahí se derive esa situación. Y en el momento que te quieran despedir, pues no aceptar una indemnización por cómoda que sea, no aceptarla, sino irte a la demanda y vincular la relación de trabajo, y bueno, pues de ahí ya poderte pagar esos efectos con efectos retroactivos en cuanto a tu relación de trabajo se refiere. Es eso, no hay otra cosa. Es eso, no hay más. ¿Aclarada la duda? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Continuamos. Entonces, vamos a decir
Se entiende entonces por un contrato individual del trabajo, fíjense, esta es pregunta de examen, aquel por medio del cual una persona física, que es el trabajador, se obliga a prestar servicios personales para una persona física o jurídica, que va a ser el patrón, bajo la obediencia y acatamiento de éste, quien a su vez se obliga a remunerar por estos servicios mediante el pago, sabemos nosotros que es de un salario, ¿sale? Entonces, esta es la definición, por decirlo así, del contrato individual del trabajo. Este contrato, entonces, decimos que es aquel por medio del cual una persona física, en este caso un trabajador, se obliga a prestar trabajos o servicios personales para un patrón bajo la obediencia y acatamiento de éste, quien a su vez se obliga a remunerar por estos servicios mediante el pago de un salario. ¿Sale? Este es el concepto del contrato individual de trabajo. Y bueno, pues vamos a tener o vamos a observar nosotros ciertos elementos que vamos a obtener a través o acerca de esta definición. ¿Sale? Elementos. En primer momento tenemos dos, los elementos subjetivos y los elementos objetivos. El elemento subjetivo, porque bueno, pues no sabemos específicamente quién es uno y quién es otro, solamente identificamos quién es el trabajador y quién es el patrón. ¿Sale? Ahí están. Y aquí podemos entrar, pues todos los que seamos trabajadores y todos los que seamos patrones, por eso son elementos subjetivos. Dentro de los elementos objetivos, y esto sí se va a conocer siempre, bueno, pues es la prestación de un trabajo personal y subordinado y el pago de un salario. Estos van a ser los 4 elementos que nosotros vamos a identificar, vamos a encontrar respecto a la definición de la relación de trabajo. ¿Sale? Entonces, ahí anótenos, son 2 subjetivos y 2 objetivos. Dentro de los elementos subjetivos está el trabajador y el patrón, y dentro de los elementos objetivos es la prestación de ese trabajo personal y subordinado, por eso decíamos bajo la obediencia y subordinación, ¿no? Pero a esa prestación le tiene que recaer el pago de un salario, ¿sale? Es en cuanto a ese tema, los elementos de esa relación de trabajo. Entonces, vamos a definir ahí en lo específico, voy a componer esta lámina que se movió un poquito. Ahí está. ¿Quién es el trabajador entonces? Decíamos que el trabajador es la persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal y subordinado. ¿Sale? Ese es el trabajador. Bueno, y ahí ponemos algunas figuritas de quién puede ser el trabajador. Entonces, el trabajador siempre va a ser una persona física que presta a otra persona un trabajo personal subordinado. ¿Sale? Este es el trabajador. Después tenemos el patrón. Ahí el patrón siempre enojado, quien resulta ser la persona física o moral que emplea los servicios de uno o más trabajadores. Y ahí, ¿no? Al frente de todos.
Ahora bien, vamos a establecer con respecto a el patrón. Respecto al patrón, tenemos que establecer algunas situaciones. Y miren, voy a regresar a el tema de quién es patrón. ¿Sale? En el artículo 10 se dice esto. Patrón es la persona físico-moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Así dice, ¿no? Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Entonces, el patrón va a ser siempre el patrón. No porque un director, un administrador, un gerente, contrate a otros trabajadores, pues no podrá ser el patrón de aquellos, sino que el patrón es el de todos. Eso por comentar esa situación que ya habíamos comentado. Ahora bien, vamos a entender en la siguiente lámina alguna situación en cuanto a el patrón. Vamos a establecer lo siguiente. Primero, en el artículo 12, a ver, voy a cambiar primero esta lámina. Creo que es importante que primero veamos esta. En el artículo 11, esperemos que cambie un segundo. Ahí está. En cuanto a el patrón, nosotros debemos de identificar algunos intermediarios y algunos representantes del patrón. ¿Vale? Y dice el artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección, administración o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Establezcamos esta situación. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración, ¿sale? En la empresa o el establecimiento, ahí, tengan en cuenta eso. Serán considerados como representantes del patrón y en tal concepto los obligan en sus relaciones con los trabajadores. Entonces, tengamos en cuenta, nosotros como abogados, identificar cuál va a ser representante del patrón, ¿sale? Ejemplo. Vámonos a una empresa. La que sea, una para que lo identifiquemos, un Coppel, un Electra, ¿no? Pues ahí está el gerente, ¿no? El director, el administrador, porque cada uno de estos establecimientos, como tales establecimientos, pues tienen su director, tienen su administrador, tienen su gerente, ¿sale? Y ellos son los que contratan, ellos son los que hacen pues toda esta parte. Por eso dice ahí. Y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración son considerados representantes del patrón. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una demanda, tenemos que hacer esa referencia de quién es cuál, ¿sale? Para que nosotros podamos definir que ese representante es representante y tiene la obligación en cuanto a la relación con los trabajadores. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros queramos demandar, bueno, supongamos, vamos a demandar a la escuela, ¿no?
no sé, algún profesor que quiera demandar a la escuela, porque, bueno, pues lo despidió. ¿A quién va a demandar? Porque, bueno, pues no conocemos quién es el dueño, ¿no? Tendrá que ser a quien, pues, represente los intereses de la escuela, ¿no? No sabemos quién es, sabemos que es un corporativo, ¿no? Es una junta de gobierno, socios. ¿A quién vamos a demandar? A ver, voy a preguntarles. Damián, ¿a quién demandaría usted? A la directora, A la que es directora. la que está en el puesto más alto de la escuela, ¿no? Ya que como no conocemos al dueño, pero sí conocemos a la directora, que es la representante. Ok. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos hace, gracias Damián, nos hace específico que esa persona que está actuando como directivo, ¿sale? Tiene esta función de dirección o administración de la empresa o el establecimiento. Entonces tiene esta calidad de representante del patrón y por lo tanto tiene este concepto que la obliga en la relación con el trabajador. Y no solamente pudiésemos decir que un profesor, ¿sale? Pudiésemos decir cualquier otro personal que trabaja en la institución. Y así nos vamos con todas las empresas, ¿no? Platicarles, hace poco, o bueno, ya hace mucho, casi un año, me estoy llevando un asunto de un trabajador que trabaja precisamente o trabajó en Gamesa, ¿no? Aquí en el CEDIS de Gamesa, que se encargan a la distribución de alimentos. Entonces, bajo esa modalidad, se demandó y se demandó también al gerente. El gerente se demandó de la empresa y hacemos referencia a que es el gerente y nos mandan un acuerdo, donde indica que pues ella, esta persona pues es precisamente pues pues no es el patrón, ¿no? Dice, por lo que hace la persona física, toda vez que de la reclamación realizada por la parte actora, en esta no se le atribuye la relación misma de trabajo y por lo tanto no tiene el carácter de demandada, al entenderse de las manifestaciones vertidas por el propio actor que el codemandado físico es subordinado de la persona moral demandada, quedando a salvo los derechos de la parte actora para que en caso de que estime conveniente citarlo para el desahogo de alguna probanza, debiéndose continuar el procedimiento con las personas morales demandadas. Fíjense, este es un acuerdo, este es un acuerdo de por aquí no lo van a ver, es el acuerdo de la notificación del auto de erradicación para que se inicie este procedimiento. Entonces, identificar, pues, fíjense, me refieren a esta situación, sabiendo que en la demanda se agregó, se anexó precisamente que esta persona física o el codemandado físico, pues era el gerente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a atribuir en esta situación? El día de la audiencia, referir que de acuerdo al artículo 11, este gerente pues tiene esa obligación en relación con el trabajador. Ulises. Sí, maestro, tengo una duda. Yo tengo entendido que no cualquiera es patrón, es decir, hay que especificarlo. Porque una vez a mí me explicaron que, no sé, un ejemplo, vamos a construir, no sé, una casa o X obra, y yo contrato a una persona, pues para que la construya, pero esa persona obviamente contrata a sus trabajadores para que le ayuden. Yo como tal, según yo, no soy el patrón, es la persona a la cual yo contraté
para que por su subsecuente a él le ayuden a construir. O sea, sí, como lo digo, no cualquiera es el patrón, a lo que yo tengo entendido. Sí, es correcto, es correcto. Mira, en ese caso en específico, por eso hay que analizar casos específicos. ¿Qué pasa con las personas de la construcción? Bueno, esta situación tenemos que nosotros identificar bien quién es el patrón. Si bien es cierto, dice el artículo 10 que estábamos leyendo, el artículo 10 dice, si el trabajador, conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos nuevos trabajadores. Entonces, vamos a analizar este caso en particular, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque usted dice, no, es que no cualquiera puede ser patrón. Sí, efectivamente, no cualquiera puede ser patrón y tiene que estar dentro de los parámetros legales. ¿Qué pasa con estas personas que nosotros contratamos para construir algo? Efectivamente, si nosotros estamos contratando a esta persona para que construya algo, que son los constructores o son las personas que se dedican a la construcción, nosotros tenemos que especificar mediante un contrato de prestación de servicios profesional, ¿sale? Ahí viene otra situación. Usted realiza su contratito de prestación de servicios profesionales con esta persona. Entonces ahí establecemos que es un servicio profesional, que él no es tu trabajador, lo estás contratando, es como nosotros, ¿no? Los abogados, somos empleados del cliente, es exactamente el mismo ejemplo. Nosotros abogados o los contadores, bueno, pues dependemos de un trabajo, ahí sí, personalísimo, ¿no? Individualísimo, pongámosle un tema así. Nosotros no somos los empleados, ni el contador en este caso del cliente, ¿no? No somos empleados. A nosotros nos contratan precisamente para desarrollar un servicio profesional. Y discúlpenme, este trabajador de la construcción es exactamente igual, desempeña un trabajo profesional en cuanto a este tema. Entonces, no puede ser el trabajador, él definitivamente no es el trabajador, únicamente presta sus servicios profesionales, la construcción de algo, así sea una banquetita, lo que sea. Por eso es importante que ustedes cuando contraten a esta persona, pues realicen su contratito de prestación de servicios profesionales para que en el caso este trabajador o sus trabajadores pues no los demanden a ustedes, ¿sale? Tengan ahí ustedes su contrato, ¿no? Pues a mí él me está haciendo un servicio profesional que consta en bla, 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 bla. Aquí está mi contratito de prestación de servicios profesionales. Y bueno, pues no me atribuye que él es mi trabajador. Él está desarrollando su trabajo profesional. ¿Y cómo vamos a entender esta parte? Vámonos rápido a la tabla de salarios mínimos y profesionales. Y estos trabajos profesionales, pues ahí menciona el trabajador de la construcción, ¿no? Y ahí menciona cuál sería lo que él debiese de cobrar, que aunque ahí viene marcado, estos señores cobran mucho más. Y claro está, o sea, están haciendo algo profesional que usted ni yo lo sabemos hacer, porque no nos desempeñamos en esa función. Eso es algo que sí debe de quedar bien claro, que no está por lo menos en este tema del contrato individual del trabajo. Eso no es, ¿sale? Y ojalá quede bien preciso ante todos que este trabajador no es trabajador, sino que desempeña un trabajo profesional, ¿sale? Es como el abogado. Nos contratan y entonces, ¿qué somos trabajadores del cliente? Pues no, ¿verdad? Hay que identificar bien ese tema. ¿Sí, Ulises?
Sí, gracias. Entonces, establezcamos bien esa situación bajo los parámetros que nosotros, bueno, pues tengamos ahí a la mano. Entonces, continúo. Queda claro en cuanto también al representante del patrón. Y esta situación en cuanto a que a mí en lo particular me desecharon la demanda contra el físico, que pues que él es el gerente, ¿no? Entonces, pues, si es gerente, pues no tiene nada que ver con este cuate. Entonces, bueno, tener ese pendiente, este pendiente yo lo voy a visualizar, pues, hasta en la demanda, bueno, en este caso, el día que yo vaya a la audiencia de conciliación, bueno, pues yo pueda hacer esta referencia, ¿no? En cuanto a estos datos se refiera, porque, bueno, pues sí es importante que nosotros tengamos bien en específico esta situación, ¿sale? ¿Dudas aquí? Voy a ver rápido la Ley Federal del Trabajo, ya con reformas. Para ver cómo quedó este tema. ¿Y a qué me refiero? Es que voy a cambiar al artículo 12. Voy a cambiar al artículo 12. Y el artículo 12 menciona los intermediarios, ¿no? Y quiero ver cómo quedó. Porque acuérdense que esta reforma fue del mes pasado. Ahí está. Y a eso les comentaba, ¿no? Miren, existió una reforma que fue artículo reformado el 23 de abril de este año, bueno, pues refiere y modifica el artículo 12 constitucional. Anteriormente, el artículo 12 constitucional, perdón, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo decía y se desprendía de intermediarios. Intermediarios, sí es correcto. El famosísimo intermediario en cuanto a la representación del patrón. Bueno, decía, fíjense, así decía. Voy a hacer esta referencia para establecer esta parte, ¿no? Y que quede clara. Oye.
Fíjense, anteriormente, esto lo tengo que hacer la anotación. Voy a hacer la anotación, si no va a existir confusión y no es posible que exista en este momento ya confusión. ¿Sale? Artículo reformado en abril del 2021. Tenemos que hacer esta anotación porque sí es de suma importancia que informar esta situación. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sale? ¿Qué decía de estos intermediarios? Bueno, este intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otra para que presten servicios a un patrón. Esto es lo que conocíamos como el famoso outsourcing, en la cual empresas que se dedican a realizar estos procesos de selección de personal conforme a las vacantes que tengan algunas empresas o establecimientos, y una vez seleccionado, lo ponen a disposición de estos para su contratación. Y tenemos ahí muchos ejemplos: Adecco, Manpower, algunas otras, ¿no? No sé cómo se llaman, ni cómo se pronuncia, pero a eso se dedicaban. Este artículo, vuelvo a repetir, fue reformado en abril de este año, 2021, a petición, fíjense bien, a petición de el carácter, a petición del carácter de el gobierno de Estados Unidos en relación a el acuerdo internacional, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Utilizando este Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, Estados Unidos presionó fuertemente al gobierno de México desde el mes de diciembre del año pasado. Y le dijo en diciembre del año pasado: o regulas esta situación. Es indispensable que se esté regulado esta parte del outsourcing, ¿no? Porque estás dejando sin efectos a esos trabajadores que trabajan sobre la subcontratación, y no, el patrón solidario no se está haciendo cargo, ¿no?, de las indemnizaciones a que se refieran. Entonces, bajo esta modalidad tenemos esta circunstancia, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo quedó? Acuérdense, esto fue reformado, ¿sale? Esta parte. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 12? Eso es lo que decía antes. Ahora, ¿qué dice con la reforma? El artículo 12. Dice así: queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta, ahí está, entendiéndose esta, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Sí? Manpower, Adecco, contrataban servicios para estas subcontratadoras o estas empresas de outsourcing, contrataban personal para ellos. Ellos eran los patrones y las mandaban a desempeñar una función a otra empresa, a cualquiera que sea. Normalmente Adecco tenía subsidiario en DHL, en Mercado Libre. Entonces, bueno, pues hay muchas demandas bajo esta indicación, ¿sale? Y ponemos: las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Ahí ya está regulado que este parrafito que está ahí en el artículo 12 es lo que peleaban el gobierno de Estados Unidos, que presionó
al gobierno de México que regulara esta situación porque había ahí muchos desfogues. Se podían despedir a diestra y siniestra, ¿no? El año pasado, y todavía, en ADECO, que trabajaba directamente para DHL y para Mercado Libre, corrieron a 200, así, a 200, fuera, 200, por limpia, ¿no? Pagándoles 3,000 pesos de indemnización. Muchos aceptaron, muchos aceptaron, pero muchos no, y se fueron a demanda. Y que bueno, sí se consiguió por lo menos 4, 5 hasta 6 veces lo que estaban entregando, ¿no? De 3,000 a darles 15,000, pues la verdad es que sí es considerable esa indemnización. Ahora bien, ahora con esta regulación, si bien es cierto, van a existir o van a seguir existiendo estas intermediarios, pero únicamente lo serán para este proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras funciones, pero no tendrán el carácter de patrones. El patrón lo será quien en donde se desarrolle la función es el patrón, ¿sale? Entonces, ahí quedó reformado este artículo. Y bueno, voy a poner otro artículo. Déjenlo, lo pongo. Vamos a poner el artículo 13. Dice el artículo 13. El artículo 13 se compone de dos párrafos. El primero dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Ayer fui a una institución en la que soy abogado, soy apoderado legal, y me refieren a alguna situación. Oiga, Lin, fíjese que estoy harto de estas personas que hacen el aseo, no puede ser, no hacen bien su trabajo. Le dije, contrate una empresa que se dedique a esa parte, ¿no? A la limpieza, para que no tenga que lidiar usted con ellos, sino lidie, por favor, con un encargado que se dedique a ellas, principalmente, y que ande tras ellas todo el día. Es que ya no se puede la subcontratación. No, momento. La subcontratación siempre va a existir, siempre. Y es más, ya ahora ya está regulada. Y una de las principales regulaciones es esta, jóvenes. Esta, para identificar quién es el patrón. Dice el artículo 13, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución que no formen parte del objeto social. Me voy a la escuela, una institución. La institución se dedica, o su objeto social es la educación. Por lo tanto, sí puedo subcontratar a el personal de limpieza para que pueda hacer precisamente esta limpieza. O sea, sí puedo yo generar esa subcontratación y que, bueno, pues el patrón deba de estar inscrito en este registro o en este padrón público que ahorita vamos a ver en el artículo 15, que precisamente es parte de esta regulación que nosotros buscábamos
porque finalmente decía DHL, bueno, pues yo me dedico mi objeto social son dos, ¿no? O Mercado Libre o DHL. Primero, tener en almacén todos estos productos. Entonces me dedico al almacenaje y me dedico a la repartición, ¿sale? Entonces, contrataban por medio de outsourcing este mismo servicio. Era personal que le llamaban contador cíclico, que era organizar los productos que llegaban, identificar cuáles eran los productos que iban a llegar y cuáles tenían que salir a reparto. Entonces, contrataba personal para su objeto social. Bueno, de acuerdo al artículo 13, bueno, pues ya no es posible contratar, aquí vamos a decir, vamos a poner aquí, ¿se permite? Sí, claro, se permite. Vamos a poner en verde y con negrita, ¿se permite no formar parte del objeto social ni a la actividad económica preponderante? Negritas y le vamos a poner en orange. Ahí está. ¿Sale? Esto en cuanto al primer párrafo. Ahora, vámonos con el segundo párrafo. Dice, los servicios u obras complementarias los servicios u obras complementarias prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también será considerado como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Entonces, se comprenderá o se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Vámonos a la Ley de Mercado de Valores. Dice el artículo 2, así hace referencia, Ley Mercado de Valores, en su artículo 2, fracción décima. Dice artículo 2, fracción décima. Dice, grupo empresarial, me lo voy a llevar por allá. Lo vamos a poner aquí. ¿Qué dice la fracción décima del artículo 2? Dice, grupo empresarial es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se consideran como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la ley que regula las agrupaciones financieras. Bueno, esto porque habría algún motivo ahí que en la ley federal del trabajo se pudiesen salir en cuanto a lo que dice el artículo 13 de la ley federal del trabajo en cuanto a la regulación, vuelvo aquí, en cuanto a servicios u obras complementarias, ¿vale? Que hacíamos referencia del artículo 13 de la ley federal del trabajo con la reforma de este año, o sea, hace más o menos 2 meses, ¿no? Aproximadamente 1 mes y medio. Esto para identificar, bueno, pues cuáles son esos servicios u obras complementarias compartidas entre varias empresas para establecer el tema del outsourcing o la subcontratación que sí, ojo, que sí está permitida. ¿Sale? Seguimos analizando esta ley.
en cuanto a la subcontratación para identificar, bueno, pues quién es el patrón, ¿sale? Ahí está, perdón, es que ando copiando para identificar esta parte y que acuérdense que es nueva reforma, ¿sale? Vámonos ahora con el artículo 14. 14, la Ley Federal del Trabajo. Ahí está, artículo 14. La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito. Ahí está. En cuanto a la subcontratación, formalizarse mediante un contrato escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar a las obras o a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Entonces, ahí se debe de especificar qué es. Y existen, o sea, existen estas empresas que son, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de las personas que se dedican a la limpieza y que sí se pueden contratar a través de una subcontratación, ¿sale? A través del outsourcing. Eso decimos entonces que sí es posible, ¿sale? Y sigue diciendo el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo. Acuérdense que esto es de nueva reforma, ¿sale? Sigue diciendo. Dice, la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones de sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Aquí, esta es la magia de este artículo. Aquí está. Esta. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Será responsable solidaria. ¿Sale? Entonces, el patrón, indistintamente que contrate a su empresa de servicios especializados, ¿sale? Y que esta empresita no sea responsable en cuanto a una liquidación, cuando ya las quiera correr, o no le pague su seguro social, o no le pague su Infonavit, la empresa que contrató esos servicios es responsable en cuanto a la relación con esos trabajadores. Entonces nosotros vamos o debemos de identificar esta situación cuando vayamos a querer demandar. Por favor, pongan como responsable solidaria. Y les voy a enseñar rápido una demanda. A ver si por aquí tengo la de Rubén. Así es rápido, dejen buscar. Demanda de Rubén, para que vean ustedes cómo le puse. Bueno, esta, la de Kevin. Esta es la de Kevin. Fíjense, aquí está. Le puse patrón solidario. Acuérdense lo que dice la ley. Patrón solidario DHL, Metropolitan Logistics, SC México, SADCB. Patrón obligado, Performance ADECO, SADCB, Resuite ADECO, Servicios Integrales ADECO y o quien resulta responsable o propietario de la fuente de trabajo. ¿Sale? Ahí está. ¿Quién es el solidario y quién es el obligado? ¿Sale? Para nosotros identificar quién es quién, tengo que señalar, de acuerdo a este artículo, quién va a ser quién. Responsable solidario y el responsable obligado. ¿Sale?
Nosotros debemos de identificar quién va a ser quién en cada una de las relaciones de trabajo. ¿Sale? Y dice el artículo, estamos en el 13, 14, dice el artículo, sigo con el 15. Vamos a ver qué dice el 15. Ahora vámonos con el 15. Y se acuerdan que decía que debiese de cumplir este patrón subcontratista, que debiese de cumplir ciertos requisitos para poder ser patrón. Acuérdense, hablaba de ciertos requisitos para ser patrón. ¿Sale? En cuanto a estas ramas se derivan. Bueno, el artículo 15 dice, las personas físicas o morales que propicien o proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro se deberán acreditar, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada 3 años. Recuerden, esto para evitar que, bueno, pues haya fugas en cuanto a, pues, este tema, ¿no? Referir, bueno, que la Secretaría del Trabajo tenga que tener, pues, al corriente con el pago de sus derechos y obligaciones en cuanto a sus propios trabajadores. Esto que les esté pagando el Seguro Social, les esté pagando el Infonavit y que, bueno, pues no tenga ningún atraso, adeudo en estos servicios para, pues, evitar cualquier situación ahí rara que se pueda describir con los trabajadores que finalmente, pues, están siendo utilizados. ¿Sale? Esto en el primer y segundo párrafo. El tercer párrafo dice, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la prestación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. Ahí creo que ahí no va a haber ningún problema en cuanto a la indicación. Ahora bien, les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa todavía hoy día con las empresas de seguridad privada? Bueno, recuerden que estas personas de la seguridad privada pues funcionaban con el famosísimo outsourcing. Y bueno, pues estas empresas de seguridad privada van a seguir funcionando bajo el esquema del outsourcing porque, si se dan cuenta, va a seguir el objeto social distinto de la seguridad privada, distinto al objeto social a que las empresas se dedican. Por eso es que tuvieron que regular esta parte y que se especificara cuáles sí y cuáles no son los servicios que se pudiesen prestar en este tema, ¿sale? Bajo esta circunstancia, por eso es que se está regulando. Y por último, el artículo 15 dice, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo los registros de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo podrán inscribir o quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos a que se refiere este artículo. Esto por quedar regulado el famosísimo outsourcing, ¿sale? Esto para indicar quién es, nada más para saber quién es el patrón, ¿sale? Esto para saber cómo es que quedó regulado. Ahora bien, en la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma, ya con esta reforma se derogó el artículo 15A, 15B, 15C y 15D.
Para hacer en relación a esta situación, bueno, en estos artículos del 15A al 15D estaba regulado precisamente este tema de la subcontratación, que bajo estas características, bueno, pues no están pues ya disponibles, ya ni siquiera tendría caso que mencionarlas porque finalmente era la supuesta regulación que tenía la subcontratación y que bajo este esquema, pues ya va a ser necesario el tema de la contratación bajo el esquema que ya hemos analizado en el artículo 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y elimina del 15A al 15D bajo esta situación que estaba regulando la famosísima subcontratación a que hacía referencia la Ley Federal del Trabajo y bueno, pues ya no tenemos que identificar pues otra circunstancia. ¿Sale? Esto para que ustedes sepan, nada más es quién es él. ¿Sale? Nada más era para saber quién era el patrón y que sí era importante que ustedes pues ya lo tengan en la actualidad, ahora sí que la carita, que ustedes sepan quiénes sí y quiénes no, porque recuerden que esta Ley Federal del Trabajo que estamos analizando es la que hoy nos está regulando y saber que el 23 de abril pues se reformó. Estamos hablando de mes y medio, ¿no? En cuanto a la regulación del outsourcing y que debiese en este esquema pues desaparecer pues totalmente. ¿Sale? Estos esquemas donde subcontrataban personal para desempeñar el objeto social de la empresa. Ya no es posible. ¿Sale? Ya no es posible. Salvo que, como dijimos, en el artículo 15, 14 y 15, que el desempeño, la actividad que bajo la cual se iban a contratar era distinto al objeto social. Y puse el ejemplo de los trabajadores del aseo, de servicios generales y de seguridad privada. Estos todavía, por encontrar algunos ejemplos, bajo los cuales tienen la posibilidad de desempeñar ese trabajo. Por ejemplo, otra situación, pues si me encargo de hacer alguna situación y necesito un contador, pues contrato una subcontratación de un contador o de un administrador o no sé. Ya ustedes como abogados derivarán cuál va a ser lo mejor en cuanto a alguna asesoría que pudiesen ustedes dar en cuanto a este tema y que si es distinto al objeto social, claro que sí se puede subcontratar. ¿Sale? Ahí, para que quede ese dato bien correcto y que, bueno, pues esta situación sí existe, todavía existe la subcontratación, pero ha quedado tan disminuida, tan limitada, que bueno, pues yo creo que muy pocos empleadores, patrones, podrán realizar este tema, ¿no? Creo que sí sería súper importante derivado de esta situación. ¿Dudas? No, profe. Bueno, voy a continuar. ¿Continúo? Estábamos viendo, acuérdense, los elementos de la relación individual del trabajo. Apenas los elementos, ¿sale? El siguiente elemento, entonces, va a ser el trabajo, ¿no? Este es el siguiente elemento y vamos a decir entonces que el trabajo... Ay, no cambia.
Ahí ya cambió, ahí está. El trabajo es toda actividad humana, intelectual o material. Entonces, conozcamos entonces también el tema del trabajo. El trabajo no solamente es manual, ¿sale? Por eso decía la actividad humana. Puede ser intelectual o puede ser material, porque finalmente también contratan administradores, contadores, abogados, pero también el trabajo material, el trabajo pesado, ¿sale? Con independencia del grado de dificultad y preparación técnica, ¿sale? Esta que sea por cada profesión u oficio. Esto es lo que es el ¿sale? Este trabajo indica que, bueno, puede desempeñarse, dice aquí la siguiente lámina, espero que cambie. Dice, el trabajo debe presentarse de manera personal. No lo puede presentar otra persona que no sea la que por su voluntad originamiento del contrato de trabajo. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir? Que no puede ir otra persona a hacer ese trabajo que se le contrató a esa persona, ¿sale? No puede, no, ¿sale? Tiene que ser de forma personal, ahí dice, no lo podrá presentar otra persona que no sea la que por medio de su voluntad originó el nacimiento del contrato de trabajo, ¿sale? Y además deba de ser subordinada, ¿sale? Ese trabajo. El trabajador está a las órdenes del patrón en todo lo concerniente a lo que fue contratado, ¿no? Por eso le llamamos los esclavos, ¿no? Somos esclavos. Bueno, si bien es cierto, no somos esclavos, pareciera, ¿no? Porque dice ahí, debe de ser subordinado a las órdenes del patrón. Y ahí les pongo una imagen donde él dice, hazlo y antes de que te vayas, ¿no? Casi, es algo normal, ¿no? La prestación de este trabajo personal y subordinado, que es, bueno, pues ese elemento, ¿no? Del trabajo, que sea con esta característica, la subordinación. No implica que seamos nosotros los esclavos, pero pareciera que, bueno, pues sí lo somos, ¿no? Aquí en la siguiente lámina dice precisamente eso. No significa que el trabajador tiene que estar en todo momento para lo que guste mandar, sino por el contrario, ¿sale? Solo se encuentra subordinado al trabajo por el que fue contratado. Por eso es bien específico identificar bien cuál es el trabajo, cuál es el desempeño que se va a realizar, porque no es que seamos esclavos del patrón, sino que va a estar subordinado al trabajo que fue contratado. Por eso especificar en este contratito cuál es esa función bajo la cual pues estoy contratado, ¿sale? Sí tenemos que identificar esa situación para, bueno, pues esto que no se salga de contexto, ¿sale? Esto en cuanto a la prestación de un trabajo personal y subordinado. Y a este elemento nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, el siguiente elemento, la remuneración o el famoso pago, ¿sale? Constituye entonces esta remuneración el derecho de tener o que tiene de recibir una retribución por la prestación de sus servicios físicos o intelectuales, ¿sale? Aquí debemos de identificar entonces también, bueno, pues cuáles van a ser si bien tengo derecho a una remuneración, bueno, pues a esta prestación, ¿no? Ese es el otro elemento para nosotros identificar que existe este contrato o esta relación individual de trabajo, ¿sale? Ahí está. Entonces ya tengo los elementos. El trabajador, el patrón, la subordinación y tengo el pago. Si tengo estos 4 elementos, como lo analizamos desde el principio, entonces vamos a decir que tenemos una relación de trabajo. Una relación de trabajo, ¿sale? Ahora bien, hablamos del contrato individual, de esta relación individual, ¿sale? Entonces, por contrato individual, es aquel medio o por medio del cual una persona física, que es el trabajador, se obliga a prestar servicios
servicios personales a una persona física que es el patrón, bajo la obediencia y acatamiento de éste, quien se obliga a por estos servicios mediante pago. ¿Sale? Este elemento o esta definición ya la habíamos analizado y que por eso escribimos los 4 elementos que nosotros encontramos en esta definición. ¿Vale? Y bueno, vámonos entonces al artículo 20 de la Ley Federal. Vamos al artículo 20, que habla precisamente a partir de este artículo, el artículo 20, habla precisamente de la relación individual y habla de las relaciones individuales de trabajo. Dígame, es que no lo veo. Adelante, adelante. ¿Le puede regresar a la diapositiva, por favor? ¿A cuál? A La anterior de esa. la anterior. ¿A esta? Ay, perdón, se movió. Ahí está. Gracias. Gracias, profe. No, de nada. Ok, continúo, perdón. Esto refiere el artículo 20, ¿no? Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado de una persona mediante un pago. Y dice, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo que se refiere al párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Esto, si recuerdan, que fue con lo que empezamos la clase de hoy. Esto del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿continúo? Ahora, dice, es importante firmarlo porque por el patrón, dejen que avance para no perdernos. Aquí está, contrato individual. Está abriendo, está abriendo. 24. Ahí está. Es importante firmarlo por el patrón y el trabajador, ya que el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo señalan que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, cuando no existan contratos colectivos aplicables. En esta situación se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Y es lo que dice el artículo 24. Fíjense, las condiciones del trabajo deberán hacerse constar por escrito.
Cuando no existan los contratos colectivos aplicables, se harán 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Y aquí siempre les he dicho, siempre les pregunto, en muchos casos, sí, efectivamente, los patrones entregan su contrato. Sí, en casi todos, estas constancias debiesen establecerse en este contrato, pues. Ahí debiesen de estar, pues, esa disposición. Y fíjense lo que dice el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. 3. El servicio o servicios que deban prestarse los que se determinarán con la mayor precisión posible. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. La duración de la jornada. La forma y el monto de salario. El día y el lugar de pago y salario. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezca en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta ley, y otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convenga el trabajador y el patrón. Y 5. La designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas por la muerte o a la muerte de los trabajadores o las que se generen en su fallecimiento y desaparición derivada de un acto delincuencial. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esta formalidad. Si no hubiese determinación del servicio o servicios que deban prestarse el trabajador, quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea el mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Entonces, imagínense, por eso es bien importante que de acuerdo al artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, se establezcan cuáles son las condiciones de trabajo y que queden constadas en escrito, y que de acuerdo al artículo 25 se deban de señalar cuáles son esas condiciones de trabajo, cuáles son esos requisitos. Bajo la situación entonces, por favor, jóvenes, vamos a nosotros elaborar un contratito. Vamos a elaborar un contrato para ver cómo andamos en redacción de un contrato individual del trabajo. Ustedes determinen un contrato individual de trabajo que ustedes quieran. Puede ser, decía ahí, por obra, tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial o tiempo indeterminado. Cualquiera que ustedes quieran. El que ustedes por ahí encuentren o el que ustedes vean, quiero que ustedes analicen si ese contrato tiene estas características del artículo 25, ¿sale? Por ahí busquen un contrato en la red y verifiquen si tiene estas características. Y vayanlas señalando, iluminándolas, como sale. Por favor, esa va a ser una actividad que de una vez vamos a asignar. ¿Sale? Y nada más recuerden, acabamos de leer esta situación, ¿no? Del artículo 26. La falta del escrito de las condiciones de trabajo no priva al trabajador de sus derechos, así específico, y de los servicios prestados, ¿sale? Pues se imputará al patrón
la falta de esta formalidad. Porque imagínense que nosotros como trabajadores lleguemos, oye, patrón, sírvame mi contratito, ¿no? No, es imputación del patrón que él celebre el contrato. Y si no lo celebró, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Comprobando que a ti te pagaba, que celebrabas un servicio tal determinado, con eso más que suficiente por la determinación de ese trabajo. ¿Sale? Y que no limita y no te va a privar de los derechos que tú tienes como trabajador. ¿Sale? Por eso el artículo 21 dice, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Sale? Vamos a anexar una aquí. Aquí vamos a anexar esta. Ahí está, esto dice el 21. Diego, ¿qué pasó? Conforme a el contrato, ¿es elaborarlo o nada más señalar las partes? No, es descargar uno. Descarguen uno de la red. Búsquenlo, el que ustedes quieran. Y quiero que ustedes vean cuáles son estas condiciones que se establecen en el artículo 25 y que, bueno, pues las hemos mencionado. Y que voy a poner otra vez aquí.
Adelante, ¿quién me...? Yo, maestro. ¿Qué pasó? Tengo otra duda, maestro. ¿Es cierto que tu tiempo de traslado al trabajo sigue contando como trabajo, como tu jornada, o no? No, no. Cuenta, ¿sabes para qué sí cuenta? Para algún accidente de trabajo. Si tú te accidentas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, cuenta como riesgo de trabajo. Eso sí, ahí sí. Ahí sí lo tomamos en cuenta para, para para indemnizaciones, porque finalmente estás siguiendo a trabajar. Entonces, si la ley te respalda en cuanto a eso. Si te accidentaste, si chocó la combi, o si chocó el camión, o por ejemplo ahora con lo del el metro y que chocó, o bueno, que se cayó, y que algunos trabajadores, bueno, pues cuenta como riesgo de trabajo. Gracias. ¿Vale? Ahí está. Entonces ahí está el artículo 25, ahí para que lo lean. 1, nombre, nacionalidad, edad, sexo. Todo esto lo van a encontrar en el artículo 25 de la Ley del Trabajo. Trabajo para obra, para tiempo determinado, temporada, capacitación inicial, tiempo indeterminado en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba, en su caso. 3, el servicio o servicios que deba prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. 4, los lugares o los lugares donde deba prestarse el servicio. 5, la duración de la jornada. ¿Lo puede repetir desde el 2, por favor? Bueno, la diapositiva. Ahí búsquenlo en el artículo 10, en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Nada más estoy haciendo mención. Ahí, descarguen la ley, por favor. 6, la forma y el monto del salario. 7, el día y el lugar de pago del salario. 8, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o los que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en la ley. 9, otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, opciones que convengan el trabajador y el patrón, son prestaciones superiores a la ley, ¿no? Y 10, la designación de beneficiarios, a los que se refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de salarios y prestaciones y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Esto es la referencia del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y que, bueno, pues es importante que ustedes identifiquen en un contrato que ustedes se encuentren estas 10 exigencias que te pide la ley que deba de tener este contrato individual. ¿Sale, jóvenes? Bueno, y si quieren ver, aquí está. Ahí está. Ahí para que lo vean. De ahí es donde las estoy sacando. No se preocupen.
¿Sale, jóvenes? Y de tarea, jóvenes, dejen, termino esta. Ahí está. Tarea,